Bueno, entonces vamos a repasar lo que es cabeza y cuello. En el cráneo tenemos una estructura que entonces lo vemos como un edificio. Yo siempre lo veo como un edificio en que tenemos una planta baja, un primer piso y un segundo piso. En la planta baja entonces tenemos lo que es la cavidad bucal, en el piso medio lo que es las fosas nasales y en el piso superior tenemos lo que es el cráneo. Entonces aquí tenemos para repasar en el cráneo lo que son los huesos, ¿no? Tenemos lo que es el hueso frontal, parietal, occipital, temporal en verde, el cigomático, este aquí anaranjado, este mismo aquí, o malar, el temporal, occipital aquí atrás también, aquí en el fondo, este amarillito que parece un murciélago, el efenoides, hacia adelante, verde, etmoides, más adelante el maxilar, abajo la mandíbula, y aquí que este moradito más oscuro, el hueso nasal. Aquí más adelante del etmoidal tenemos un hueso también llamado lagrimal o unguis. En la región anterior, en la parte anterior del cráneo, tenemos algunos huesos que destacar, algunas cosas que destacar. Bueno, obviamente lo que es el hueso frontal. Y entre las dos órbitas tenemos lo que es la glabela. La glabela, que es una protuberancia entre las dos órbitas, que nos ayuda a dividir el cráneo en dos partes, lo que es el neurocráneo como tal y el viscerocráneo. Perdón. A través de esta línea va de lo que es desde la glabela hasta esta prominencia aquí a nivel posterior que se llama el occipucio. Igualmente, se destaca lo que es la apófisis cigomática y la parte de la mandíbula con estos agujeritos que vemos aquí a los lados que se llaman agujero mentoniano. Este agujero mentoniano por aquí, recordemos que tenemos el nervio trigémino y ese nervio trigémino se divide en tres, por eso su nombre. Tenemos una porción que es superior, que es oftálmica, una porción maxilar y una porción mandibular. Y a través de estos agujeros, aquí hay unos también aquí arriba, agujero, así como este se llama infraorbitario, el de arriba se llama supraorbitario, y este agujero mentoniano. Esos nervios, esas tres ramas del trigémino, terminan en esos agujeritos. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de cuando se va a operar a nivel de oftalmología, se anestesian estos dos, el supraorbitario y el infraorbitario. Igualmente, en el agujero mentoniano, también si hay alguna intervención a nivel de la mandíbula. En el caso de estas rayitas que vemos aquí fue que se me corrieron, no me di cuenta. Tenemos, bueno, como había destacado, el hueso, lo que subrayo es lo que quería destacar, pues. El hueso lagrimal, aquí las líneas, estas líneas aquí, estas líneas se llaman líneas temporales. Líneas curvilíneas temporales
ayudan a la inserción de lo que es el músculo temporal, que es uno de los músculos masticadores. Recordemos que los músculos masticadores son el temporal, el macetero que se inserta a este nivel y los pterigoideos que se insertan detrás del esfenoide. En esta cara lateral del cráneo también entonces vamos a destacar aquí lo que es la apófisis mastoides, la apófisis estiloide, que es esta prominencia aquí con el conducto auditivo externo. Entonces, por delante de él está la apófisis estiloide y por detrás está la apófisis mastoide, que sí es más palpable en la persona. Perdón. Igualmente, tenemos en la mandíbula, tenemos lo que es esta apófisis coronoide, que se llama apófisis coronoide, así como también en la escápula, apófisis coronoide, que es donde se va a insertar el músculo temporal. El músculo temporal viene de aquí, de las líneas temporales, y se inserta en la apófisis coronoide de la mandíbula. Entonces ayuda, se contrae, ayuda a ascender, sobre todo a ascender la mandíbula. El descenso de la mandíbula está dado por los músculos infra y suprayoideos, que vamos a ver en la clase de cuello. En la apófisis condilar, porque tiene el cóndilo con que se va a articular con la mandíbula, con el temporal. Entonces, llamándose entonces la articulación temporomaxilar o temporomandibular. Esto aquí, para recordar estas regiones, vamos a decir por encima, lo que se llama la fosa infratemporal, que pasan, pasan nervios, aquí está el trigémino, pasa parte del nervio trigémino, aquí está la porción maxilar, de la rama maxilar del nervio, que como había dicho, sale aquí por el agujero infraorbitario, y la rama mandibular, que entonces sale por aquí por el agujero mentoniano. Él pasa por estas fosas infratemporal y es una región que se debe estudiar aparte. En la parte posterior del cráneo, igual repasamos lo que es los dos parietales, el occipital, los dos temporales a los lados, igual abajo la mandíbula. Recordar, no olvidar lo que es esta sutura, lo que es la sutura sagital, entre los dos huesos parietales, y la sutura lambdoidea, que está entre los huesos parietales y el hueso occipital. Entonces, la sutura sagital es la que obviamente va paralela al plano sagital. Igualmente tenemos la sutura coronal, que va paralela al plano coronal y que divide el hueso frontal de los dos parietales. Recordemos aquí que a este nivel es donde se forma la fontanela anterior y a este nivel la fontanela posterior. Recordando en el niño, aquí está la fontanela anterior, que ella no se debe cerrar por lo menos hasta los 18 meses. La fontanela posterior, el niño puede nacer ya con ella cerrada, pero ya hasta por lo menos a los 6 meses ya se cierra. Vamos a decir, esta es la vista superior del cráneo. Si lo vemos por debajo, lo que vamos a destacar sobre todo son estas fositas granulares. Estas fositas granulares es donde se inserta lo que son las meninges. Las meninges se insertan ahí y ayudan al sostén, obviamente, de todo el cerebro, pues de todo el sistema nervioso central. En la vista medial, en una vista medial, tenemos aquí la
fosa craneana, tenemos que ella se divide en una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. Vamos a destacar algunas cosas. Primero lo que es el ala menor del esfenoide, que es esta, que de hecho nos ayuda a dividir la fosa anterior de la fosa media. Igualmente tenemos aquí varios de los senos. El seno frontal, seno esfenoidal. Igualmente, otra cosa a destacar entonces es el peñasco, porque entonces este es el hueso temporal. Tenemos que este es el peñasco y este es el borde superior del peñasco. Entonces la fosa craneal media va desde el ala menor del esfenoide hasta el borde del peñasco del temporal, borde superior del peñasco del temporal. Y aquí tenemos el agujero, el conducto auditivo interno. El conducto auditivo externo es en el oído, que lo conocemos como tal, y este es el conducto auditivo interno por donde van a pasar el séptimo y octavo par craneal. Esto es, entonces, para que veamos algunas cosas también, vamos a decir la parte de las fosas nasales, la llevamos aquí. Fosa nasales, entonces esto es fosa craneal anterior, fosas nasales, y para acá sería la cavidad oral. Seno esfenoidal, y entonces aquí destacamos que este es el hueso etmoidal. El hueso etmoides, entonces tiene para destacar esta prominencia aquí que se llama crista galli, que es donde se insertan las meninges, donde se insertan parte de las meninges también, y hacia abajo esta lámina se llama lámina vertical del etmoide. Esta lámina vertical, si pudiéramos, nos metemos por aquí, por detrás de esta lámina vertical. Entonces esta lámina vertical, junto con este hueso que se llama vómer, van a formar parte de lo que es el tabique nasal. Es decir, que hacia allá, por detrás de esta lámina, estaría la fosa nasal derecha. Y de este lado que estamos, es la fosa nasal izquierda. El tabique nasal tiene su parte cartilaginosa y la parte ósea. La parte cartilaginosa es la que está hacia adelante, que aquí no la vemos porque esto es de puro hueso, y la parte ósea está compuesta por la lámina vertical del hueso etmoide y por el vómer. Si quitamos lo que es el tabique nasal, entonces vamos a ver lo que es la pared lateral de las fosas nasales, la pared lateral. En la pared lateral vamos a ver varias cositas. Entonces primero, obviamente se destaca en la pared lateral de las fosas nasales, se va a destacar es primero lo que son las coanas. Ya. Ajá. Lo que son las coanas son estas prominencias que salen de la pared lateral de las fosas nasales y tienen un borde libre. Si se fijan aquí, tiene un borde libre que es este que está aquí. Es decir, salen de la pared lateral y se vienen hacia adelante, como decir, como un techito de eso que hay en las panaderías, que entonces se vienen hacia adelante. Y entonces entre las coanas, que es esto, y la pared lateral, que es esto que está aquí, hay un espacio. Entre la coana y la pared lateral de la fosa nasal hay un espacio, ese espacio se llama meato. A ese espacio se le llama meato. Entonces, aquí en la fosa nasal drena el aire que está contenido en los senos. Aquí está el seno frontal, el seno esfenoidal. Entonces, en
en el meato superior drena, eso se lo deben aprender, drena el aire que está en el seno frontal, perdón, en el seno esfenoidal y en el seno etmoidal. Y en el meato medio, que es este aquí, va a drenar seno frontal y seno maxilar. En el inferior va a drenar este conducto que se llama nasolagrimal. Bueno, viene desde las órbitas, vienen las lágrimas y caen ahí en el meato inferior. Por eso es que entonces cuando estamos llorando empezamos a moquear porque todas las lágrimas se vienen por ahí. Igual, otro conducto que debemos destacar es este aquí en la pared lateral, hacia posterior del meato medio, este conducto que se llama agujero esfenopalatino o también llamado trompa de Eustaquio. Es un conducto que comunica las fosas nasales con el oído medio. Eso explica varias cosas. Una de ellas es que explica que cuando nos da gripe, cuando tenemos una rinitis, se tiende a tapar el oído, sentimos que se tapa el oído porque sube líquido a través de la trompa de Eustaquio y se afecta lo que es el tímpano. También, obviamente, eso nos va a explicar de que hay el riesgo siempre de que haya una infección a nivel del oído. Igualmente, cuando estamos subiendo a altura, se nos tapan los oídos y tragamos, hay descompresión porque se drena el aire de allí, la presión, y entonces por eso el tímpano se destapa. A nivel inferior, fosa nasal, entonces el piso de las fosas nasales es el mismo techo de la cavidad oral. Este piso de la fosa nasal está compuesta por dos huesos, si vemos aquí. Este hueso que es el maxilar y la parte posterior está compuesta por este hueso que se llama palatino. Entonces, esto es lo que llamamos paladar. El paladar entonces tiene dos porciones. De hecho, una porción dura que está compuesta por estos dos huesos y una porción blanda que está compuesto por los arcos palatinos que no vemos en este caso porque aquí vemos puro hueso. Así como el tabique nasal está compuesto por cartílago y óseo, también el paladar tiene una parte ósea y una parte blanda. Igualmente aquí entonces vemos ascoana superior, medio e inferior. Cornetes es la palabra. Estaba confundido con las coanas. Las coanas es el agujero hacia atrás. Disculpen, el agujero es lo que comunica la fosa nasal con lo que es la faringe. En este caso la nasofaringe ya hacia la garganta. Coana es el agujero entre las fosas nasales y la faringe. A esto se le llaman, son cornetes. Cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Eso al principio no me sonaba la cosa. Igual, este es el hueso esfenoide, que es el que vemos aquí. Este es un corte coronal, un corte sagital, perdón. Este es el hueso esfenoide, que parece un murciélaguito. Aquí vemos, aquí de destacar los agujeros. Los agujeros en la base del cráneo es una de las cosas más complicadas porque se nos hace difícil aprendernos porque nos parece que es mucho caletre y muchas cosas. De todas maneras, bueno, aquí hay estas rayitas que están aquí, como les dije, era porque iba a destacar y resulta que se corrieron cuando cambié las láminas. Pero después cuando le pase las láminas, sí se las voy a pasar ordenada como es. El truco es aprenderse
el contenido de esos agujeros. O sea, quién pasa por allí y no solamente aprenderse quién pasa por ahí, sino qué hace eso que está pasando por ahí. ¿Qué hace? Entonces, al saber qué hace, nos va a ayudar a fijarlo mejor. Fijarlo mejor. Intentar ahorita aprenderse los agujeros del cráneo es complicado. Es aprenderse primero todos esos nervios, todos esos pares craneales, todas esas arterias, a ver qué hace. Entonces, fíjense aquí. Están los agujeros. Ajá, primero recordar cómo está dividida la base del cráneo. En la región anterior, fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Fosa craneal anterior, el límite es el ala menor del esfenoide. Y fosa craneal media está entre el ala menor del esfenoides y el borde superior del peñasco. Y la fosa craneal posterior está por detrás del borde superior del peñasco. Entonces hay que irnos aprendiendo qué cositas tenemos allí en cada una. Fijémonos aquí está la crista galli, que habíamos visto al principio que pertenece al hueso etmoides. Este es el frontal esfenoides con su ala menor hacia arriba y este es el ala mayor donde vamos a encontrar estos agujeros, el redondo, el oval. El rojo, perdón, el rojo, el hueso temporal y así más hacia arriba el hueso parietal. Hacia atrás el occipital. De destacar entonces en los agujeros, cuando veamos los pares craneales, yo tengo las láminas, cada una, en cada par, después de cada par craneal, tengo esta lámina y voy describiendo su agujero para que así sea más fácil. Entonces, aquí por encima entonces tenemos el agujero esfenoidal, que por el agujero esfenoidal van a pasar varios pares craneales, porque es un conducto que va del cráneo al ojo. Entonces, como el ojo tiene varias, a la fosa orbitaria, como el ojo está inervado por varios pares craneales, todos esos pares craneales van a ir por ese agujero. Van a ir todos menos el segundo par craneal, que él tiene su conducto óptico, su conducto especial para él, porque obviamente él es un nervio muy especial que es el de la visión. Entonces, en cambio, por el agujero esfenoidal van a ir los otros pares craneales, que son el 3, el 3, el 4, el 6, que van a inervar los músculos del ojo, y el otro es la rama superior del agujero del trigémino, la rama oftálmica del trigémino, y el conducto óptico. Tenemos que entonces el trigémino, sus tres ramas están seguiditas aquí, estos tres que vemos aquí. Agujero esfenoidal, agujero redondo y agujero oval. Sería rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular a través de estos tres. Luego tenemos más aquí hacia atrás, tenemos este agujero, este conducto que como es un conducto, por eso no se ve bien. Es un conducto que es el conducto carotidio, por donde va a subir la arteria carótida interna. Este agujero que se llama rasgado, este agujero, a la final es un agujero que no pasa nadie por allí. De hecho, en la persona en vivo, él está cubierto por una membranita. Otro de destacar, aquí está, ¿se acuerdan? Peñasco del temporal. Aquí está el conducto auditivo interno que les dije que por allí pasa el séptimo y octavo par, que son el facial y el auditivo. Y tenemos este agujero, también es como si fuera rasgado, que se llama agujero yugular, por donde va a bajar la vena yugular con tres pares craneales que esos andan juntos para todos lados, que son 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Ellos siempre andan juntos. Y aquí, en un agujero que se llama agujero del hipogloso, aquí al ladito del
de este agujero grande se llama agujero del hipogloso. Obviamente va a pasar el 12º par, que es el hipogloso, y por el agujero magnum, agujero grande, va a salir la médula espinal y con el 11º par y sus arterias. A nivel de la base del cráneo, en la base del cráneo, por debajo, entonces vamos a ver igualmente otros agujeros. Aquí están los agujeros palatinos, que esto sería en la base, no en la base del cráneo como tal, sino en la base, el piso de las fosas nasales y el techo de la cavidad oral. Se comunican unos nervios, el nervio palatino, que son ramas del nervio maxilar. Igual tenemos el agujero rasgado, que dijimos que no pasaba nada por ahí. Hay algunos libros que dicen que pasa el nervio petroso mayor, pero la mayoría dice que no pasa nadie por allí. Agujero oval, agujero espinoso, que también pasa lo que es una rama de uno de los nervios del trigémino. Por eso no, vamos a decir, en esta clase no es tan importante. Pero en el agujero oval sí, que va a pasar el nervio mandibular, que es la tercera rama del trigémino. Está el conducto carotidio, que es por donde va a subir la arteria carotidia, y el agujero yugular o fosa yugular, por donde va a bajar la vena yugular, junto con los tres nervios que les dije que andaban junto como unos morochos, en este caso como unos tripochos, 7, 8, 9, 10 y 11. Agujero del hipogloso y el agujero magno. En un corte coronal a través de las fosas nasales, vemos todo este poco de agujeros. Entonces vamos a buscar entenderlo. Tenemos la cavidad orbitaria, hendidura efenoidal o agujero efenoidal. Tenemos aquí, este es el seno maxilar, y tenemos aquí las fosas nasales. Fosas nasales. Entonces tenemos fosa nasal izquierda, fosa nasal derecha. En el medio, entonces tenemos el tabique nasal, que está compuesto entonces por la lámina vertical del hueso etmoides, y tenemos aquí el vómero, el hueso vómero. Igual, entonces estos serían los cornetes. El cornete inferior, cornete medio y superior estarían por aquí, pero no se ven. Pero este sería el cornete inferior, y entre ellos dos está el meato, que es el espacio ahí. Aquí tenemos entonces hacia arriba también, porque ya esto sería fosa craneana. Esta sería la crista Galli y parte de lo que es el seno frontal, esto que vemos aquí. Igual para ver en la fosa nasal, pero más allá, más hacia lateral de la fosa nasal, ver la cavidad donde está el seno maxilar. Otra vez aquí en el piso de la órbita tenemos también el seno frontal. Vemos este corte sagital por donde está pasando. El hueso efenoidal de nuevo. Algunas imágenes del anatómico en coro, como estudiábamos con los modelados, la base del cráneo, los agujeros. Igual los agujeros, pero estos serían los pares craneales. Fosas nasales con tabique nasal. El cráneo por delante. Y entonces aquí en una rayos X vemos algunas cosas que podemos destacar. Obviamente, cavidad orbitaria, y vemos hacia arriba seno frontal. Seno frontal que ya patológicamente podemos observar si están muy radiopacas, es decir, muy blancas, puede hacernos pensar en
con que tengan alguna sinusitis, el paciente tenga diagnóstico de sinusitis, obviamente habiendo visto la clínica primero. Seno maxilar, aquí a este nivel, al lado de las fosas nasales, hacia arriba, los senos etmoidales, y hacia abajo, la rama de la mandíbula y el ángulo de la mandíbula. Igualmente aquí tenemos lo que es la fosa hipofisiaria, seno esfenoidal y fosas nasal. La fosa nasal, fíjense cómo se ve aquí, no se ve radiolúcida, es decir, se tiende a ver negro porque es puro aire. Hacia arriba la fosa craneana y hacia abajo las cavidades orales. Aquí tenemos un paciente que tuvo un accidente en una moto y fíjense una reconstrucción en 3D de una tomografía, y entonces cómo podemos ver las fracturas, y entonces quiero destacar aquí por qué nos conviene saber, conocer los huesos del cráneo, porque así podemos hacer el diagnóstico, podemos escribir el diagnóstico de qué hueso es que está fracturado. Fíjense, fractura del malar, aquí fractura también del malar o del cigomático, del arco del cigomático, fractura del piso de la órbita, fractura de la mandíbula, aquí todo esto destaca. La reconstrucción por detrás, la mandíbula. Este es otro paciente que también tuvo un accidente en una moto y de hecho la pared, la cara pegó completamente contra la pared. Fíjense cómo se le hundió la cara al paciente. Bueno, vamos a tomar unos 5 minutos, 5 o 7 minutos para continuar.
Eso tampoco lo entiendo, ¿qué le pasó a él? No, porque para poder pasar a través del tiempo se le paran todas las funciones vitales. Entonces, cuando él llega al futuro, al pasado, llega en paro cardíaco. Por eso es que tienen que reanimarlo. Bueno, continuando entonces, tenemos que en la configuración externa del cerebro, tenemos en la cara lateral que él está dividido entonces por lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, lóbulo temporal y el lóbulo occipital. El lóbulo frontal está limitado por detrás por la cisura central y por debajo por la cisura lateral. Igualmente el frontal, por delante la cisura central y debajo la cisura lateral. El lóbulo occipital está dividido con el parietal por una cisura llamada parieto occipital y el lóbulo temporal que está debajo de la cisura temporal. Entonces, de acuerdo a eso, debemos aprendernos las circunvoluciones que hay en cada uno, porque las circunvoluciones son las zonas en donde están las neuronas que van a dar las diferentes funciones del cerebro. Entonces, en el lóbulo frontal tenemos fácilmente, si lo vemos aquí como que mejor, tenemos todo este gusanito aquí, circunvolución superior, circunvolución media y circunvolución inferior. Se llaman circunvolución frontal superior, frontal media y frontal inferior, y que están divididos por estas rayitas. Las rayitas son las cisuras. Cisura frontal superior y cisura frontal inferior. Ya entonces ahí nos aprendimos parte de las circunvoluciones del lóbulo frontal. Frontal superior, frontal media, frontal inferior. Y una que no se nos debe olvidar, que es esta, que está por delante de la cisura central, que en este caso aquí está cisura central, y esta sería circunvolución precentral, y esta sería circunvolución postcentral. Obviamente, entonces, si esta es cisura central, también tenemos cisura precentral y cisura postcentral. Entonces, entre la cisura precentral y la cisura central tenemos la circunvolución precentral, que es el área motora, que es la que tiene todas las neuronas motoras para la vía motora. Y la circunvolución postcentral, que está entre la cisura postcentral y la cisura central, y tiene todas las neuronas de la vía sensitiva, a donde llegan todas las neuronas de la vía sensitiva. Eso en cuanto al lóbulo frontal. En cuanto al parietal, tenemos que solamente está dividido, o sea, en el frontal obviamente nada más está la circunvolución frontal, la circunvolución precentral. La postcentral se encuentra en el lóbulo parietal. Entonces en el lóbulo parietal tenemos la circunvolución postcentral y tenemos una cisura que va por todo el medio que se llama intraparietal. Esta cisura intraparietal entonces me divide dos circunvoluciones, una circunvolución parietal superior y una circunvolución parietal inferior. En el lóbulo occipital casi no se destacan cisuras, solamente esta parieto occipital que me divide el parietal del occipital, y en el lóbulo temporal nos sucede lo mismo que en el frontal, como una bandera. Tenemos cisura temporal superior, cisura temporal inferior, y entonces las circunvoluciones que son como los colores de la bandera. Entonces tenemos circunvolución temporal superior, temporal media y temporal inferior. Ya en la cara medial, sí hay más cositas que destacar.
Fijémonos aquí, esto es lo primero que nos llama la atención es esto, que se llama cuerpo calloso. Este cuerpo calloso son axones de neuronas que vienen de un hemisferio al otro. Es decir, por aquí está pasando un axón que viene del lóbulo frontal derecho, viene para acá para atrás, pasa a través de aquí hacia el lóbulo frontal izquierdo. Igual los del parietal pasan por aquí, los del occipital pasan por aquí. Igual tenemos aquí la llegada de la cisura de Rolando, y alrededor se llama el lobulillo paracentral porque está alrededor de la cisura central. Entonces tenemos aquí este lobulillo que se llama precuña porque este lobulillo que es como un triángulo se llama cuña. Entonces como este se llama cuña, por delante de él está lo que se llama precuña. Igualmente encima del cuerpo calloso está esta cisura, que entonces obviamente se llama cisura o surco del cuerpo calloso. Y encima de esa cisura entonces está esta circunvolución, que se llama circunvolución del cíngulo, que quiere decir del círculo, y por eso porque es así redonda. Entonces circunvolución del cíngulo, y encima de la circunvolución del cíngulo está esta cisura del cíngulo. Entonces tenemos cuerpo calloso, cisura del cuerpo calloso, circunvolución del cíngulo, cisura del cíngulo. Hacia atrás, entonces tenemos cerebro, hasta aquí, y entonces esto aquí, cerebelo y tallo encefálico. Y en la parte posterior del tallo tenemos, eso lo vamos a ver mañana con los pares craneales, los colículos superiores y colículos inferiores. Ellos tienen funciones, los colículos superiores tienen funciones con los ojos y los colículos inferiores con los oídos. Tenemos igualmente los ventrículos, el tercer ventrículo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, tercer ventrículo, y aquí el cuarto ventrículo entre el cerebelo y el tallo encefálico. A nivel de la base del cerebro, tenemos lo que es aquí a nivel el lóbulo frontal y aquí el lóbulo temporal. Entre el lóbulo frontal, como ya sabemos, y el lóbulo temporal, entonces discurre por aquí la cisura central, la cisura lateral o cisura de Silvio. La cisura central también es llamada la cisura de Rolando. Igual aquí, obviamente, las circunvoluciones del temporal, obviamente la que se ve aquí más que todo la circunvolución temporal inferior. Igual, debajo de la cisura lateral, si abrimos la cisura lateral, vamos a ver otro lóbulo que se llama lóbulo de la ínsula, como una isla que está apartado. Entonces, por eso se llama lóbulo de la ínsula, porque está apartado de los demás lóbulos. Tenemos que abrir la cisura central para ver este lóbulo de la ínsula. El sistema ventricular también es interesante, ver cómo circula el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo circula entre los ventrículos y alrededor en las meninges. Recordemos que las meninges son dura madre, aracnoides y pia madre. Y el líquido cefalorraquídeo circula entre la aracnoides y la pia madre, es decir, en el espacio subaracnoideo. Aquí vemos las granulaciones aracnoideas, que es donde se inserta, que a través de ellas que se insertan en el cráneo. Que cuando vimos la parte inferior de los huesos parietales. Entonces vemos aquí, fíjense, esto que vemos aquí son los que llamamos plexos coroideos. En los plexos coroideos se forma
el líquido cefalorraquídeo. Es un ultrafiltrado que sale a través de esas arterias y cae aquí en los ventrículos ese líquido cefalorraquídeo, que circula estos son los ventrículos laterales, los dos ventrículos. De los ventrículos laterales pasa al tercer ventrículo a través de lo que se llama el agujero de Monro. Tercer ventrículo. Y del tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo a través de conducto de Silvio. Conducto de Silvio. Agujero de Monro entre el segundo y el tercero. Agujero de Silvio entre el tercero y el cuarto. Desde el cuarto hay un conductico por donde podemos salir hacia el espacio subaracnoideo, que son los agujeros de Mayende y los agujeros de Lusca. Abertura de Lusca y agujero de Mayende. A través de eso podemos llegar al espacio subaracnoideo y a través de todo eso entonces circula el líquido cefalorraquídeo. Aquí hay una mnemotecnia para ese recorrido que acabo de dar. Y bueno, entonces aquí tenemos el cerebro con sus arterias, la cara medial del cerebro, cara inferior y listo. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta.